Hola, les doy una cordial bienvenida. Hace apenas un par de semanas publiqué en el canal un video sobre el Audi Q5 de la generación más reciente y ese video tenía el título Audi Q5 con diésel, porque ¿con qué más? Haciendo referencia a ese meme, porque realmente para muchas personas el Audi Q5 tiene que ser con motor diésel y hoy Cristian les contará por qué no necesariamente tiene que ser así. Los invito a ver. Hola, mi nombre es Cristian, vivo en una pequeña localidad cerca de Puławy y en general soy originario de Rzeszów. Hoy les voy a presentar mi auto, que es un Audi Q5 de segunda generación, versión previa al rediseño del año 2018. Es un motor de gasolina TFSI de 2 litros con 252 caballos de fuerza. Antes manejaba un Q5 de la generación anterior y ahora decidí volver a elegirlo, solo que 10 años más nuevo. Antes manejaba un diésel, no fue demasiado problemático, pero por eso sabía cómo son los motores fabricados. 10 años después son muy complicados, así que decidí optar por un motor de gasolina puro, 2.0 TFSI. Entro a Autocentrum y a Sakar-Off. Veo que la gente logra un consumo promedio de 8 a 9 litros en ciclo mixto. Pienso, bueno, con ese rendimiento para mí suena genial. Resultó que había uno disponible en Rzeszów. Justo coincidió que en un día vendí mi anterior Q5 y de inmediato estaba en camino al lugar para ver justamente ese ejemplar. También tuve la oportunidad de conocer al simpaticísimo señor propietario de Przemysl. Él fabrica campanas porque tuve que ir a verlo para recoger el segundo juego de llantas con neumáticos de invierno. Naturalmente, mi primera pregunta para él fue si el coche había tenido un accidente, pero el coche solo transportaba campanas. También dijo que trajo este ejemplar en particular para sí mismo desde Alemania y que también le costó mucho despedirse de ella, porque conocía ese ejemplar, sabía cómo había sido mantenido. En general el coche es de serie, aunque en la versión S-Line, pero solo el paquete exterior nos añade esos parachoques deportivos, taloneras, parachoques trasero y el alerón trasero. El aspecto de serie de esta versión me gusta mucho por las llantas de 20 pulgadas y la suspensión neumática, así que, ya que no hay nada especial por fuera, tal vez pasemos al motor. El motor básico de gasolina aquí es el 2.0 TFSI. Aquí la designación exacta del motor es DAX-B, está acoplado a la caja de cambios. Stronach D382, la potencia generada por este motor es de 252 caballos y 370 Nm disponibles desde las 1600 revoluciones por minuto. Aquí en general nadie le ha hecho nada, aunque yo sabía lo que tenía que hacer y específicamente era trabajar con la caja de cambios, modificar su software original. En general esto mata este motor, destruye el volante de inercia porque las revoluciones bajan bastante, por eso ahora hay muchos preparadores en el mercado que lo corrigen. Esa modificación permite aumentar la fiabilidad de este motor y también hace que conducir sea mucho más divertido. Por supuesto, también se puede modificar la centralita del motor. Sin embargo, me parece que en este caso, cuando se trata de un auto de serie de calle para la familia, no hay necesidad de hacerlo, porque el rendimiento es más que suficiente. En cuanto a la aceleración de 0 a 100 en un sprint con el launch control, aquí según el catálogo es de 6.2 segundos hasta los 100. Después de modificar la caja de cambios, yo logré medir, con buen clima y usando gasolina 98 porque siempre hay menos retraso del encendido, una aceleración de 5.6 segundos. Claro que podemos ir más allá, modificando la centralita del motor y haciendo un pequeño ajuste en el escape. Me enteré de que se puede sacar más de 300 caballos de esto y ya casi al límite. 500 Nm, lo que en el sprint de 0 a 100 nos permite bajar de los mágicos 5 segundos, lo cual es impresionante en la categoría de camioneta ligero. Me parece que está increíble. Como mencioné antes, revisando con Sahar en Autocentrum, la gente obtiene resultados de alrededor de 89. En mi caso, voy al trabajo unos 20 kilómetros todos los días. Se puede lograr 7.5 en ciclo extraurbano, si le pisamos un poco, será como 8.9. En las vías rápidas o autopistas, conduciendo de manera dinámica, es de 10-11 y creo que será similar en la ciudad. El kilometraje actual del auto es de 150.000 km. Yo lo compré con un kilometraje de 135.000 kilómetros y así se dio que hago 15.000 km al año, generalmente en ciclo fuera de la ciudad. Desde la perspectiva de mi kilometraje anual, por eso también decidí optar por la versión a gasolina. Es menos problemática y no afecta tanto al bolsillo cuando se trata de los gastos de combustible.
Atención, un dato curioso sobre el BMW Serie 5, el sueño de muchas personas, pero en el mercado de autos usados resulta ser un récord poco honorable. ¿Saben qué porcentaje de los reportes VIN en AutoADN para este modelo incluía daños registrados el año pasado? De estos, el 20%, el 50%, más del 76% de los reportes de la Serie 5 son autos dañados. En segundo lugar, también está el BMW Serie 3, con un resultado de más del 70%. Esto no es una opinión, son datos del reporte de AutoADN que resume el año 25 en el mercado de autos usados. También hay un mapa de Polonia dividido en 3 partes, pero no son particiones. En el este, Audi A4. En el oeste, Volkswagen Golf. En el centro, Opel Astra. Esos son los autos más importados. Una división clara, ¿verdad? El enlace a AutoADN está en la descripción, pero vale la pena entrar a su página no solo por esas curiosidades, sino sobre todo por información confiable. Antes de comprar un auto, revisa el VIN del auto precisamente antes de la compra en AutoADN y evita autos accidentados o con el odómetro alterado. El enlace está en la descripción. Te invito aquí. Ya tenemos el motor 2.0 TFSI de tercera generación, ya no consume aceite, no tiene fallas mayores, me parece que la mayoría de los problemas son por mal uso. Suscríbete y nos vemos en los próximos episodios. Cambios de aceite poco frecuentes, sobre todo porque aquí hay una cadena de distribución que se lubrica precisamente con el aceite, así que si cambiamos el aceite después de 3000, pues es obvio lo que le va a pasar. Gracias a que antes revisé a fondo el historial de servicio, el aceite se cambiaba como máximo cada 15.000 en este modelo en particular. Yo sigo el intervalo de 8 a 10.000 como máximo. Y me parece que por eso este motor dura mucho tiempo, con un funcionamiento sin fallas, pero para completar el panorama, el primer servicio, ese de después de la compra, aquí es a los 120.000, 130, 150 como máximo. Hay que cambiar las cosas adecuadas, hay que saber qué cambiar para poder disfrutar de un manejo sin fallas durante mucho tiempo. Me parece que en este caso, cosas como las bujías y obligatoriamente la válvula PCV, eventualmente hay que revisar los parámetros de funcionamiento de los inyectores, la presión de combustible, si todo está en orden y si cumple con los valores especificados. De esta manera podemos evaluar el estado de esa unidad. Yo me aferro mucho a esto y gracias a eso disfruto de un manejo sin problemas. Lo único que el programa de kilometraje fue hecho justo ahora, durante mi gestión, así que durante 6 años, el volante bimasa lamentablemente tendrá que ser reemplazada porque ya está bastante desgastada. En cuanto al interior, aquí me parece que se nota que esto es del mercado alemán. El equipamiento es bastante completo, me gusta mucho en este auto la combinación de lo clásico con lo moderno, una pequeña pantalla, el sistema de control MMI es muy cómodo, también tenemos relojes virtuales que en mi opinión son muy claros. Aquí de hecho agregaré que estos son de la versión SQ5 porque básicamente se pueden modificar por cuenta propia si buscas un poco en internet. En cuanto al equipamiento, aquí tenemos algo. Lo que más me importaba era el control de crucero adaptativo con radar, 3 zonas de climatización, espejos fotocromáticos que facilitan mucho conducir de noche, no hay esas luces que te ciegan y muchos sistemas de asistencia. Creo que lo más útil es el asistente de frenado de emergencia al salir en reversa de un estacionamiento perpendicular. También el auto observa el entorno trasero y puede detectar incluso a un ciclista u otro auto y frenar de emergencia por sí solo. Hay pocos anuncios de autos con suspensión neumática. Y yo realmente insistí en tenerla porque soy partidario de una personalización sutil. En mi opinión lo que importa es la rueda, o sea, un rin más grande y una suspensión un poco más baja. Con la suspensión neumática de serie de entrada ya tenemos 25 milímetros menos de altura. Además, en el modo Dynamic, el coche baja otros 15 milímetros, así que en comparación con el modelo de serie ya tenemos 4 centímetros menos, lo cual ya se ve mucho más estético para una camioneta. Por supuesto, un aspecto de la suspensión neumática es la apariencia, pero el otro también es la comodidad. Debo admitir que pasar los topes de velocidad con este coche es muy agradable, es como la sensación de estar flotando en un bote. También busqué asientos con soporte extensible para las piernas. No tienen la insignia S-Line, pero en realidad no se diferencian en nada excepto por ese logo. Me gusta mucho cuando el asiento me sostiene aquí y apoya mis muslos. Son ajustables eléctricamente y lo interesante, lo cual es raro, aquí tenemos calefacción y ventilación y se pueden usar al mismo tiempo.
Y mira, sobre mi cabeza hay espacio para 5 dedos, de verdad y visualmente, pero también en realidad hay suficiente espacio. En cuanto al volante, no tuve que ajustar nada, estoy sentado perfectamente, el volante aquí se ajusta manualmente. Miren, el rango en el que podemos ajustar en los autos alemanes es bastante bueno y consistente, y en la parte trasera diría que es un poco apretado, o sea, hay mucho menos espacio, pero aún así caben 2 dedos en el espacio libre, no hay de qué quejarse. Tampoco me falta espacio para las rodillas, porque aquí hay unos huecos para las rodillas y por primera vez en muchos autos, mis rodillas realmente encajan en esos huecos. Y no están demasiado altas, así que eso también cuenta como un punto a favor. Debajo del asiento, aunque el asiento está bajado, hay espacio de sobra. Así que básicamente lo único de lo que puedo quejarme es de que tengo una carcasa dura detrás del asiento del conductor. Y yo, en esos huecos, mis rodillas topan justo con esa carcasa y no es muy cómodo. Y ese es básicamente el único motivo para quejarse. En cuanto a la cajuela, aquí me parece que es bastante grande. Exactamente, si no mal recuerdo, son 520 litros y el espacio se puede ampliar hasta 1520 litros como máximo. Si abatimos los respaldos traseros, se puede ajustar el ángulo del respaldo y también se puede deslizar el asiento trasero, así que eso también es una ventaja adicional. Por supuesto, no falta la abertura para los cortineros. Yo toda la vida he dicho que para los esquís. Y que no para los cortineros, pero eso no es verdad. Aquí, en la versión neumática para facilitar la carga, también tenemos la opción de bajar la suspensión para que sea más fácil meter objetos más pesados o voluminosos. Y para personas de 2 metros y para gente de 2 metros o de más de 1,85 m. Porque aquí yo, que mido casi 1,90 m, no quepo y me pego con la tapa de la cajuela. Aquí cabe todo para una familia de 3 personas, en mi opinión, o incluso de 4, con 2 hijos. Tranquilamente, me parece que podemos cargar todo aquí para un viaje de vacaciones. En todo caso, la cinta métrica se puede dejar en casa, porque no hay un lugar previsto para ella debajo del piso. Ahora la prueba de manejo y yo, una vez más sentándome en el asiento del conductor, intento bajar el asiento con incredulidad. Había tanto espacio debajo del asiento, por la parte de atrás, que intento ajustarlo de nuevo para que baje, porque parece imposible, pero sí es posible. De hecho, está ajustado de tal manera que estoy lo suficientemente bajo y debajo de mí todavía hay literalmente espacio para una bota de esquí. Bueno, saquemos de una vez todos los elogios dirigidos a Matica. Actualmente estamos en modo Dynamic, así que lo más duro posible, digamos que así es de serie. Y en este momento, saliendo de un tramo, digamos, sin pavimentar, debajo del paso a desnivel, de inmediato se siente que no tenemos que sufrir cada irregularidad, porque todo eso se suaviza elegantemente. Matica es, sin embargo, un invento genial. Vamos a ver cómo eso en modo Dynamic se traduce en la prueba. En un momento haremos la prueba del alce, por ahora vamos a conducir así como está. Justo después de que terminamos la grabación con el cofre, la parte técnica ya estaba hecha. Dijeron, todavía me gustaría agregar algo. Adelante, habrá oportunidad durante las impresiones de manejo. Entonces, ¿qué más hay de interesante? Aquí tenemos 4 cilindros, pero 8 inyectores. En general, aquí hay inyección directa y también indirecta. El fabricante lo diseñó de tal manera que esto previene la acumulación de carbonilla en los cilindros. Por eso hay inyectores en el colector de admisión, así que el auto funciona con 2 tipos de inyección de combustible. Lo interesante también es que si un sistema falla, el auto puede cambiar por sí solo al otro y seguir funcionando normalmente. La versión diésel, que es muy popular en Polonia, a menudo también viene, digamos, con cierto equipamiento, o bien en una versión de flota con un acabado poco lujoso, o también en uno que llegó a un dueño particular que, digamos, tenía cierto presupuesto, pero probablemente no eligió todo el equipamiento, ¿verdad? Pero ejemplares realmente bien equipados no hay muchos y paradójicamente en eso ayuda el motor de gasolina, porque eso significa que lo más probable el auto fue comprado por un dueño muy consciente y no solo porque era lo que todos compraban. Sabe lo que quiere y había una posibilidad de que eligiera más opciones, porque es entonces cuando se compran las opciones. No para volar largas distancias, sino para disfrutar de un funcionamiento más suave y sin problemas del motor, pero también de su sonido.
Y entonces, cuando ya compramos un auto por placer, también hay más detalles para disfrutar a su alrededor. Se puede mencionar lo que falta y lo que puede ser bueno. Si alguien maneja de noche, no hay luces Matrix, son luces LED convencionales, pero funcionan realmente muy bien. No hay cámaras de 360 grados, no hay techo panorámico. Yo lo considero una ventaja, lo tenía en el anterior. Aquí tenemos un parabrisas acústico y vidrios laterales de doble laminado, lo cual me parece, y lo vamos a comprobar en un viaje más largo, con velocidades más altas. Me parece que sí funciona, realmente es muy silencioso, se escucha el motor, pero a bajas revoluciones, hasta 2000, prácticamente no se oye. Con este tipo de manejo Lo que yo escucho básicamente son las llantas, ahí abajo se sienten las llantas, no se escucha el ruido del viento para nada, el motor solo se despierta cuando se le llama. Los espejos retrovisores son bastante grandes, pero ni siquiera se escucha esa tontería. Ni siquiera eso se escucha. Antes de comenzar la prueba de manejo, Cristian me dijo que para que me quedara claro, él no vende este auto, no está a la venta. No vine aquí a hacer publicidad, esto es más como un recuerdo, pero mientras más manejo y sumo kilómetros, entiendo perfectamente por qué no lo vendes, porque simplemente todo. Lo que necesitas, no hace falta nada más. Y además, también hay algo que tener en cuenta si ya tratamos este tipo de video como un recuerdo. Yo soy más bien del tipo de los que se quedan mucho tiempo con un coche, el anterior lo tuve durante 4 años. No los cambio como si fueran guantes cada año o cada 6 meses, más bien los uso por más tiempo, especialmente porque me gusta mucho cuidarlos. Entonces, si se trata de autos, si invierto cierta cantidad de dinero en el servicio, está claro que no lo voy a recuperar, es un proceso natural. Aquí tiene unos frenos más potentes, ¿es en serio? Me parece que aquí es un poco más grande, primero porque el dueño cambió el disco por unos Zimmermann. El diámetro creo que es de 338. También quería hacerlo mientras estaba aquí el de 2 metros, pero se me olvidó. Este coche es una mezcla bastante interesante porque, por un lado, el equipamiento es definitivamente premium, la calidad de manejo es definitivamente premium. No sé, tal vez sea porque es el motor básico, tal vez. Być może. El interior no está acabado de manera especialmente premium, es decir, este material apenas se hunde bajo el dedo. Es como, digamos, que baja 1 milímetro y ya no es, digamos, concreto, pero aquí ya está duro. El volante tampoco diría que es algo especial, aquí está mucho mejor. Además es regulable, se puede subir y extender, así que eso está bien. Sin embargo, si empezamos a jalar aquí y allá, incluso cosas tan básicas como la manija de la puerta, Cruje bastante fuerte. podríamos hacer ese movimiento a 180 por hora y no era necesario subir el volumen porque simplemente crujía así de fuerte. Porque eso se va a escuchar en los micrófonos de todas formas, así que es un drama y es raro en el momento en que Audi ya aprendió y llegó a la perfección en cuanto a ergonomía. Algo empezó a fallar aquí, sí, aquí faltó algo. Bueno, ya que hubo un poco de elogios, también hubo algunas quejas. Veamos si lo último que tenemos que hacer, es decir, la prueba de Wosia, será un elogio o también una queja, y eso lo veremos justo en los indicadores. Tenemos el modo Dynamic. Agarre 10, camino despejado. Eso es. Ya, luz. Se sentía un poco de deslizamiento en la parte trasera y un poco de chirrido. Las llantas cedieron un poco. Las llantas chirriaban un poco, pero no se deslizaban. Y lo que estuvo muy bien fue que, a pesar de todo, cambiaron la dirección del auto de inmediato. O sea, no fue que yo giré y giré muy bruscamente, porque también la dirección no ofrecía resistencia y me lo permitió. Entonces, cuando giré fuerte, no se deslizaron más, patinando, sino que realmente reaccionaron muy rápido y me permitieron ir por donde quería, justo como yo pensaba. ¿A donde yo quiero? Yo pensaba que así sería, que se pondría de lado y que de ese giro muy profundo a la izquierda, sin embargo, logró recuperarse y salir. Se recuperó, volvió a salir, seguimos adelante y básicamente el único efecto especial fue el chirrido. Lo sé. No sé si notaste algo en los controles, pero no pasó nada. Nada, todo limpio. El auto sirve tanto para viajar cómodamente como para maniobras especiales, si es necesario. Sí, con un toque deportivo. Entonces, felicidades, conseguiste un ejemplar excelente. Sí, me quedo con eso. Entonces, te deseo que sigas manejando, que disfrutes sin problemas. Y bueno, para ustedes también, queridos espectadores, muchas gracias por ver este episodio.
Recuerden suscribirse y nos vemos en los próximos. Adiós. Final.